Lucila Godoy Alcayaga, mejor conocida como Gabriela Mistral, nacida en Vicuña, Chile en el año 1889. Fue una poetisa y maestra latinoamericana. Al ser hija de un maestro, la escritora comenzó temprano su incursión por la docencia, ya que con tan solo 16 años comenzó a dar clases en una secundaria, alternando la enseñanza con la escritura. La joven no paró de crear su obra literaria, hasta que en 1914 se dio a conocer en Chile gracias a los Juegos Florales. Este es un concurso literario organizado por la Universidad de Chile, del cual resultó ganadora Lucila Godoy, gracias a los sonetos de la muerte, poema nacido del dolor que le generó a Gabriela el suicidio de su prometido Mistral. Mistral decidió seudónimo basándose en sus poetas favoritos, el italiano Gabriel D'Annunzio y el francés Federico Mistral. En 1922 dejó Chile para irse a vivir a México. En aquel país participó en la elaboración de la reforma educativa de aquella época y fundó una escuela que hoy en día lleva su nombre. En permanente colaboración con el gobierno mexicano, abrió varias bibliotecas y redactó libros de texto de niveles de educación básica, como lectura para mujeres. Durante los próximos años dejó México y viajó a Estados Unidos y Europa, ocupando cargos internacionales en organizaciones sociales. En 1945 se convirtió en la primera mujer de lengua española en ganar un premio Nobel de Literatura, todo esto gracias a su poesía. Posteriormente siguió su carrera diplomática hasta su fallecimiento en 1957. La clave de su poesía era su accesibilidad, sus letras eran coloquiales y sencillas, con referencias y prosas dedicadas a acontecimientos personales como el sufrimiento y la maternidad forzada a su país y cultura. Gran parte de su obra está influenciada por su trabajo. Fue maestra rural por más de 10 años y no dejó de estar en contacto con los jóvenes hasta su muerte. Reivindicó el indigenismo y el americanismo, y en su obra siempre tuvo un compromiso social y educativo. Jamás dejó de ser la maestra Lucila Godoy. Juan Carlos Onetti Borges fue un escritor uruguayo considerado uno de los más importantes de su país y de la literatura hispanoamericana, precursor de la novela moderna y la literatura existencialista. Obtuvo el prestigioso Premio Miguel de Cervantes en 1980 y el Gran Premio Nacional de Literatura de Uruguay en 1985. Nació en Uruguay el 1 de julio de 1999, exactamente en Montevideo. Su nacionalidad es español-uruguaya. Sus padres son Carlos Onetti y Honoria Borges. Sus hijos son Jorge Onetti Onetti y Isabel María Onetti Perkenbari. Su ocupación fue escritor, periodista y bibliotecario. Falleció el 30 de mayo de 1994. Sus obras importantes fueron La vida breve en 1950, El astillero en 1951 y El juntacadáveres en 1964. La escritora uruguaya Cristiana Peri Rossi considera que Onetti es uno de los pocos existencialistas en lengua castellana. José Mario Pedro Vargas Llosa, conocido como Mario Vargas Llosa, es un escritor peruano que cuenta también con la nacionalidad española desde 1993 y la dominicana desde junio de 2023, considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Sus obras han cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura de 2010, el Cervantes de 1994, considerado el más importante en la lengua española, el Príncipe de Asturias de las Letras de 1986, el Biblioteca Breve de 1962, el Rómulo Gallegos de 1967 y el Planeta de 1993, entre otros. Junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, es uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano.
Alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en la catedral. Nació el 28 de marzo de 1936. Sus nacionalidades son la peruana, la española y la dominicana. Sus padres, Ernesto Vargas Maldonado y Dora Llosa Ureta. Sus obras más notables son La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo y La fiesta del chivo. Su obra más importante fue la novela de La ciudad y los perros. La aparición de La ciudad y los perros marcó un hito en el desarrollo de la novela hispanoamericana, significando la superación del tradicionalismo narrativo, en boga entonces en el ámbito latinoamericano, y de la novela social, preponderante aún entre los autores españoles. Una de las frases que dijo Mario Vargas Llosa fue: escribir no es un pasatiempo, es un deporte. Y una de las curiosidades acerca de Mario Vargas Llosa es que es un gran fan del fútbol. Carlos Manuel Álvarez nació en 1989 en Matanzas, Cuba. Sus padres fueron Mirta Rodríguez y Manuel Álvarez. Estudió periodismo en la Universidad de La Habana. En 2016 cofundó la revista literaria El Estornudo. Ha publicado piezas literarias de opinión para medios internacionales como Nueva York, El País y Washington. Sus historias han aparecido en publicaciones como Gato Pardo y El Malpensante. En 2013 ganó el premio Calendario por su colección de relatos La tarde de los sucesos definitivos. En 2017 publicó La tribu, Retratos de Cuba y una colección de piezas periodísticas relacionadas con su país natal. En 2016 fue mencionado como uno de los 20 escritores latinoamericanos más destacados en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y al año siguiente fue incluido en la lista Bogotá 39, donde se destacan a los escritores más prometedores de Latinoamérica. En noviembre de 2020 se unió a la huelga de hambre, iniciada por el movimiento San Isidro, con el fin de exigir la liberación del artista y activista político Denis Solís, miembro de dicha organización artística. El 14 de diciembre de 2020 es detenido por agentes de la seguridad del Estado G2, que vestido de civil y sin identificarse lo trasladan en furgoneta cerrada. Fue conducido a comisaría y liberado 6 horas más tarde. En 2021 fue seleccionado por la revista Granta como uno de los 25 mejores escritores jóvenes en español. Sus obras fueron La tribu, Retratos de Cuba de 2017, Los caídos 2018 y Los intrusos de 2023. José Julián Martín Pérez fue un político, ensayista, periodista y filósofo cubano, fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, durante la que murió en combate. Se le ha considerado el iniciador del modernismo literario en Hispanoamérica. José Martín nace en La Habana, Cuba, el 28 de enero de 1853. Es el primer hijo de matrimonio formado por don Mariano, español de Valencia, y doña Leonor Pérez, española de las Islas Canarias. Después de Martí viene al mundo 5 hermanos más. Es considerado, además de precursor del modernismo en Latinoamérica, un movimiento literario que explotaría en la religión con Rubén Darío. Obra selecta, Martí José. Versos sencillos, Martí José, 10 ediciones. Nuestra América, Martí José, 6 ediciones.
Lucía Pérez Martí José, 7 ediciones. La Edad de Oro, Martí José, 19 ediciones. Cuba, Martí José. Amistad funesta, Martí José. Los Estados Unidos, Martí José. La Habana, 28 de enero de 1853. Dos Ríos, 19 de mayo de 1895. Fue un político, ensayista, periodista y filósofo cubano, fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, durante la que murió en combate. Premio de José Martí. Fue creado en 1994 por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO para honrar a un individuo o institución que haya contribuido a la unidad e integración de los países de América Latina y el Caribe, a la preservación de su identidad, de sus tradiciones culturales y de sus valores históricos. Hay 3 cosas que cada persona debería de hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. En revolución, los métodos han de ser callados y los fines públicos. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. El único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito con sus obras. Hacer es la mejor manera de decidir. José Lezama. José María Andrés Fernando Lezama Lima fue un poeta, novelista, cuentista y pensador artístico cubano. Nació el 19 de diciembre de 1910 en La Habana, Cuba. Falleció el 9 de agosto de 1976 con tan solo 65 años de edad en La Habana, Cuba. Fue educado en la Universidad de La Habana, Cuba. Su ocupación fue ser abogado y escritor. Sus años activos fueron de 1930 a 1976. Sus padres fueron José María Lezama y Rosalima Rosado. Sus hermanos fueron Juan José de Lezama y Francisco Asensio de Lezama. Sus obras más importantes fueron Paradiso y O Piano Licario. Fue considerado uno de los mayores autores de la isla, pero también de la literatura hispanoamericana. Su premio fue a la poesía, otorgado por la Casa de las Américas en la Cuba en el año 2000. Una de sus frases fueron: estoy mirando tu pregunta preferida. Los más dormidos son los que más se apresuran. La hondura del deseo no va por el secuestro del fruto. José Lezama trabajó en un bufete de abogado y más tarde fue funcionario, considerado por escritores como el poeta cubano más importante junto a José Martín. Fue un indígena quechua conocido por escribir crónicas y por denunciar los malos tratos de los españoles hacia los pobladores nativos de los Andes, con posterioridad a la conquista. Sus dibujos constituyen las representaciones más exactas tanto de vida incaica como de la peruana colonial. Todos los dibujos pertenecen a la primera nuera crónica y buen gobierno, cortesía de la Biblioteca Real de Copenhague. Felipe Guamán Poma de Ayala nació probablemente en San Cristóbal de Suntuntu o en Sondondo, en el distrito de Cabana Sur, en la provincia de Lucanas del actual Ayacucho, en el año 1534. Según otras versiones, Guamán Poma sería originario de Huánuco, ya que él mismo afirmó en sus manuscritos ser descendiente de una noble familia yarohuilca, originaria de esa zona.